panel el doctor Alberto Solano, ejecutivo de Andesco y vocero de los operadores de televisión por suscripción, Claro, UNE, DirecTV, Movistar, ETV y Encanti, en el caso vi con un nombre del doctor Solano. Esos son los afiliados a Andesco y por disciplina estructural de Ferio le han delegado al doctor Solano la vocería en el panel. Igualmente está con nosotros el doctor Juan Pablo Vázquez, en representación de la CRC. Está el doctor Silvio Gómez Aldarriaga, en representación de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y nos acompaña por la ANTV. ¿Qué pasó con el amigo de la ANTV, el doctor Juan Pablo? Bueno, ahorita seguramente estará momentánea por fuera. Con nosotros está el periodista Tulio Pizarro, que es miembro del directorio de Comunicar, el ingeniero Paul Díaz, fundador de Comunicar, igualmente líder de izquierda a derecha. Gracias, muy amable. En Colombia, y la doctora Tatiana López, que está haciendo de puente en la organización. Estuvimos puntuales, pero desafortunadamente el auditorio parece que anoche le fue. Queremos darle la bienvenida a Ángel Olivares, que viene desde Nueva York, es un impulsor de la OTT en los medios cristianos, al ingeniero Antonio Calderón y a Gio, que vienen de Street Media, que son nuestros aliados para el desarrollo de SocialNet y Social Club de Colombia. Igualmente está con nosotros y nos va a acompañar en la mesa el señor Alexis Martínez de CES, que es una de las empresas más grandes de servicios satelitales del mundo. Hoy vamos a empezar el ejercicio con el programa central. Después viene la reglamentación del decreto 1900 de 1990 del gobierno del doctor Virgilio Arco, porque a raíz de una sentencia ese decreto reglamentó para garantizarle a los usuarios la recepción de la señal pública. En esa época eran 2 canales, reglamentó a través del decreto 1900 lo que era la estructura de telecomunicaciones. Y nació una primera licencia que no era una licencia de servicio, sino una licencia de construcción de redes. Y ese decreto establecía que, a excepción de los 8 concesionarios que les comento que fueron los beneficiarios de esa licitación, que se podían construir redes en Colombia por copropiedad de los usuarios para efectos de poder garantizar la recepción de la televisión pública, pero prohibía atravesar el espacio público. Esto significaba que únicamente se podían construir por manzanas estos sistemas de cable. Con el doctor Eduardo Quijano, yo suscrito, consideramos de que era una manera de lesionar intereses comunitarios y se presentó una demanda de inexigibilidad del decreto 1900, porque era el decreto ley, que prohíbe las facultades extraordinarias que el Congreso le había dado al presidente de la República, y se logró que se declarara inexequible atravesar el espacio público, y de ahí realmente es que surge la televisión comunitaria por cable cerrada, que es única en el mundo, que en otras cosas vale la pena aclararlo. Y entonces nacen las famosas parabólicas, porque ya se podían montar sistemas, y la ingeniería colombiana empírica empezaron a darse cuenta que esto es un extraordinario negocio y empezaron a construir sistemas de televisión en Colombia por copropiedad. En el caso de Bogotá hubo zonas donde los usuarios de los estratos altos, y pongo un caso de referencia que fue Multiparabólica Galaxia, cobraba 500.000 pesos por una cometida para poder resolver el problema de recepción. Y ahí es donde realmente nace la televisión comunitaria por cable, porque en esa época se estaban estrenando los satélites después del descubrimiento de la luna por parte del hombre, y estaban los coordinados hoy codificados como en demostración en esos satélites, y empiezan a hacer lo que se conoce hoy en día como perobólica. Se conoció en esa época, que hoy en día logramos legalizarla a través de la 680 y 335 como televisión comunitaria. En 1991 se produce una nueva constitución nacional, que fue el cambio que se dio con la famosa séptima papeleta en el gobierno del doctor César Gaviria, y en esa constituyente, con una visión futurista, nace
dos entes que antes dependían del gobierno, que era el autónomo, que era el Banco de la República y la Comisión Nacional de Televisión. Y hay un vacío entre 1991 y 1995 que se reglamentó el servicio de televisión, el servicio público de televisión, y eso generó de que muchos de esos técnicos que habían vendido los sistemas a las comunidades por copropiedad se apropiaran de 15.000 sistemas de televisión comunitaria, y que son los que hoy en día, después a través de los operadores, manejaron, fueron los adjudicatarios de las licitaciones 01 del 99, 02 y 03, es donde prácticamente se formaliza la televisión por suscripción en Colombia. Telecable de Bogotá era líder, era la empresa mejor montada que existía en Colombia, y viene una situación que vale la pena que lo analicemos hoy en este foro, y es que esos 15.000 sistemas que ya habían sido arrebatados a la comunidad por algunas empresas colombianas de la privacidad colombiana, que fueron vendidas a Telmex en su época y parte a uno. Ellos quisieron entrar a Colombia, son empresas multinacionales que llegaron a invertir y que realmente son los que han venido haciendo la infraestructura dentro de los parámetros reales y que formaliza realmente una televisión por suscripción. Estamos hablando de unos 10 años atrás. Y empieza a organizarse. Y aquí tenemos que reconocer que en esa época la Comisión de Televisión, de una manera sesuda, que hoy muchos lamentamos que no exista, logró crear un orden en la televisión, y el ingreso de estos actores, como en el caso de Telmex hoy en día, claro, en el caso de UNE, que nació de EPM, del Fondo de Empleados de EPM Televisión, porque inicialmente la ubicación fue al Fondo de Empleados de EPM Televisión, empieza a organizarse una empresa colombiana que ha sido un ejemplo realmente de lo que es el manejo de una empresa comercial y social del Estado, desarrolló, y esa competencia de Telmex en su época con EPM Televisión, que luego, cuando se probó la etapa de No Hay Más, ellos empezaron a tener un servicio de Vertitel, que nace con la fusión y ya con la privatización de esta empresa, la adquiere EPM como empresa, Fondo de Empleados, y es lo que hoy en día se conoce como UNE, que es una sociedad mixta entre capital colombiano y Millicom, que es la dueña de Tigo a nivel internacional. Estos dos operadores grandes generaron un trabajo que hoy en día ya tienen prácticamente un proceso de un 80%, sus redes digitalizadas, con unas infraestructuras grandes. Muchos de los usuarios que adquirieron a estas empresas pues se han venido perdiendo, y ha habido un reciclaje de situaciones que nosotros desde la óptica de comunicar, están haciendo un daño al mercado, porque es lo que en un momento determinado están generando tarifas depredadoras, como el caso de Bogotá, donde algunas empresas prestan servicios por 9.500 pesos, y ha generado un conflicto que desafortunadamente las víctimas han sido los organizados, con las famosas auditorías y visitas de la Autoridad de Televisión, motivados por un encuentro de desajuste fiscal que encontró la Contraloría, donde existen 3.000 usuarios subreportados y que nos tienen a Colombia como un mal ejemplo ante el mundo, como ser uno de los líderes de la piratería de señales. Por eso es importante que hagamos este debate con sinceridad, que tratemos de reconocer quienes quieren hacer empresas de televisión y quienes quieren vivir de la televisión, porque consideramos que uno de los errores que se cometió en esta nueva etapa fue la famosa convocatoria de la licitación 01 del 2012, porque ese orden que se había logrado en los 20 años que había tenido la Comisión de Televisión, el trabajo de organizarlo, genera un conflicto muy delicado en el mercado, que hoy en día prácticamente acabó con la televisión comunitaria y tiene el mercado de suscripción en una situación delicada, porque las tarifas no son compensatorias al servicio y se tiene que trabajar por oferta del mercado con trabajos que no satisfacen los costos. Y al no satisfacer los costos, desde luego también afectan las inversiones. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, y desde la óptica del usuario, vemos que hay muchas redes analógicas abandonadas porque no son rentables para la empresa, y no son rentables porque el mercado no le permite hacer inversiones en estratos 4 al 0. Desde luego es un derecho que tiene la gente, derecho a disfrutar con eficiencia, porque es una de las partes que el Estado debe garantizar a cualquier usuario del servicio público. ¿Esto qué nos permite ver?
de que con la entrada, y ayer escuchábamos la intervención del doctor Iván Antonio Mantilla, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, donde presentó un diagnóstico real hacia dónde va la industria, y que yo creo que por todos los asistentes fue bien recibida. Eso nos parece oportuno que lo conozcamos, porque esto afecta desde luego el desarrollo de la industria, y lo afecta en muchos aspectos. Los afecta en que cuando un servicio tiene ánimo de lucro, desde luego tiene que haber un sentido lógico de lo que es el servicio, o sea, nadie va a hacer una inversión para perder, y menos puede prestar un servicio por debajo del precio, pero que si no lo hace, van a perder los puntos de equilibrio con ofertas de 10, de 15 mil pesos, que uno no entiende cómo puede financiar costos cuando esa tarifa pública tiene un costo bruto de IVA de un 16% y unos gastos de compensación y de concesión que más o menos alcanzan a casi un 25 o 30% de la tarifa bruta, y desde luego el remanente que les queda son para pagar los gastos operativos, los derechos de autor de la aprobación codificada, la atención al usuario de PQRs, que ya se conocen sanciones por parte de la CID de 80.000 millones de pesos en el caso de algunos concesionarios, y eso desde luego afecta al mercado y afecta al usuario, que es el perjudicado final. Con estos puntos de vista, que es el resumen que nosotros hemos logrado a través de los seminarios que hemos hecho en todo el país, en el Congreso, el 8º Congreso que se llevó a cabo el año pasado en Barranquilla, quisiéramos abrir la discusión en el día de hoy, no sin antes permitirle al doctor Juan Pablo Vázquez, en nombre de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que nos haga un pequeño resumen en lo que tiene que ver con estos temas, en lo que ha tenido que ver la regulación de la Ley 1507 de la doctora CNC, y en el mismo sentido sería la pregunta para el doctor Juan Pablo Vázquez. Yo quiero darles el micrófono a nuestro querido amigo Tulio Pizarro para que nos ayude a moderar la sesión. Bueno, muy buenos días a todos y a todas en este Congreso, 9º Congreso Nacional de Televisión. En primer lugar, vamos a permitir pues, la intervención de los personajes que nos acompañan allá en la mesa principal, y después, posteriormente, habrá una sesión de preguntas y respuestas con orden. Entonces le damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Vázquez, coordinador de la CRC. Como les estaba diciendo, es una historia relativamente reciente la de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en la Industria de Televisión, que empieza a partir de la expedición de la ley en el año 2012. También les comentaba que ha sido un proceso de aprendizaje para la entidad por cuenta de que antes del 2012 no habíamos tenido mayor injerencia en la industria. Desde el año 2012 sí se empezaba a presentar ya un fenómeno que nos empezaba a impactar a nosotros de manera indirecta, y el empaquetamiento de servicios de televisión con otros servicios de telecomunicaciones, y en ese sentido sí era una dificultad para nosotros tener que atender temas de manera tan indirecta como nos tocaba hasta el momento de la asignación de competencias. A partir del año 2012 la Comisión, al menos en temas de mercados, ha publicado 3 documentos a la fecha. El primero, el documento de una consultoría en la que se hacía una primera caracterización de cómo funcionaba el mercado, y muy recientemente en el año 2015, en febrero del año 2015 y en abril del año 2016, ya un estudio bastante más detallado sobre las situaciones que hemos encontrado nosotros en el mercado. Creo que lo más importante que se debe destacar de esos estudios es el reconocimiento al cómo ha cambiado la industria y cómo ha cambiado la prestación de servicio en el país, ni siquiera pensando solo en los operadores de televisión por suscripción, en los operadores de televisión comunitaria, el rol que juegan los operadores de televisión abierta y la retransmisión de su señal, sino incluso con agentes nuevos que participan en el mercado como son los OTTs. Todo este escenario pues, implica una serie de dificultades para su análisis, para tomar determinaciones, pero finalmente el estudio de la Comisión lo que ha permitido identificar desde nuestra óptica, y estamos todavía en la etapa de respuesta a comentarios por parte de todos los interesados a los documentos publicados, es básicamente que para que el mercado funcione deben reconocerse los roles que juega cada uno de los agentes en el mercado. Nosotros sabemos y entendemos que desde la ley se creó la figura del operador de televisión comunitaria
como una figura muy importante para garantizar la cobertura del servicio en zonas del país donde los operadores de televisión por suscripción no llegaban o no llegaron o no han llegado todavía. Pero dentro de ese mundo de operadores de televisión comunitaria también nos encontramos con muchos otros agentes que sí están participando activamente en el mercado de televisión por suscripción con los operadores de televisión por suscripción. Esto lo evidencia la comisión a raíz de en más de 5.000 encuestas que se realizaron a nivel nacional para identificar las características de los planes que ofrecían los distintos agentes. La mayoría de la gente aquí presente conoce más o menos cómo es la oferta comercial de un operador de televisión por suscripción, alrededor de 100 canales, precios en promedio de 30.000 pesos para arriba, aunque se sabe que hay ofertas comerciales por debajo de eso. Y esa es una realidad que es más familiar para todos. Pero lo que nos enteramos también como parte de ese estudio fue que en promedio también hay muchos operadores de televisión comunitaria que ofrecen una parrilla muy similar a la que ofrecen los operadores de televisión por suscripción, a unos precios relativamente similares a lo que ofrecen esos operadores de televisión por suscripción. Y en ese sentido, pues sí consideramos nosotros desde la comisión, y es la recomendación que hemos hecho a las autoridades competentes, es que se tenga en cuenta que hay unos agentes que esa camiseta de televisión comunitaria se les ha quedado corta y que pueden participar activamente en el mercado de televisión por suscripción. Eso con el propósito de que este sea un sector formal en donde se reconozca el verdadero tamaño del mercado, en donde sepamos cuáles son las verdaderas condiciones de competencia de los mercados, porque pues efectivamente, como dice el doctor Pico, hay operadores que han entrado de manera formal o informal a presentar unas ofertas comerciales que definitivamente son totalmente incontestables para la mayoría de los agentes en el mercado, pero que como gran parte del mercado, parte de la informalidad, para las entidades del gobierno es muy difícil de reconocer, de identificar y peor aún de caracterizar. Y en ese sentido también es muy difícil identificar cuáles son las verdaderas condiciones de competencia en las cuales se vienen prestando los servicios. Entonces, este documento que salió recientemente por parte de la Comisión propende por promover una regularización de la industria, una regularización del mercado con las recomendaciones pertinentes, para que empecemos entre todos a saber de verdad cuál es el tamaño del mercado, cuáles son las cifras oficiales, que las cifras oficiales de la Autoridad Nacional de Televisión y del DANE sean unas, porque finalmente pues es el tamaño del mercado lo que necesitamos identificar, y a partir de eso podamos identificar cuáles son los problemas de competencia que aquejan a la industria y que debemos resolver. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Pico, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia. Y pues como lo mencionaba el doctor Pico en su introducción, Andesco es el gremio que representa hoy en día pues a los operadores de televisión por suscripción, las empresas que mencionó el doctor Pico. Y dentro del trabajo gremial que se hace en Andesco, pues eventualmente también está todo el análisis, digamos, del desarrollo, digamos, del negocio de la televisión por suscripción en Colombia. Y frente, digamos, a las nuevas o a la nueva situación en la cual se encuentra el sector audiovisual, que ustedes bien lo conocen, es un sector audiovisual que en los últimos 5 o máximo 6 años ha cambiado radicalmente. Existen una serie de dudas y una serie de planteamientos por parte de Andesco frente a cómo se debería prestar este servicio y cuáles son los elementos fundamentales que deberían concebirse hoy a través de una política de televisión en Colombia. ¿Y por qué se necesita una política nueva de televisión en Colombia? Por lo que me estaba refiriendo y que ustedes todos lo conocen, y es que el sector audiovisual en Colombia ha cambiado rotundamente. Mientras que hace unos años teníamos unos operadores que llevaban una televisión lineal, una televisión que se recibía por parte del usuario de acuerdo a los contenidos que los programadores de esa televisión estaban entregando. Hoy, con la entrada del Internet en Colombia y con la masificación del acceso a Internet a Colombia, se ha generado una nueva alternativa para ver contenidos audiovisuales, que son todos los operadores OTT. Y esa nueva realidad es la que hoy no vemos reflejada y no vemos que se haya interiorizado por parte de las entidades del Estado para tener una regulación acorde con esos temas.
Entonces, cuando desde el punto de vista de los operadores de televisión por suscripción hacemos un análisis de cuáles son las condiciones de la prestación de los servicios en el mercado, lo que nos estamos dando cuenta es que eventualmente hay una serie de elementos que no están permitiendo que se dé un servicio en condiciones iguales a todos los usuarios y sobre todo que no permita una viabilidad del servicio hacia futuro. Cuando uno hoy revisa los elementos principales que tiene la institucionalidad frente al servicio de televisión, nos encontramos con un elemento importante y es que en Colombia existen 4 y eventualmente 5 entidades que están generando regulación o que están generando una intervención estatal frente al servicio. Y en eso pues conocemos las entidades, Comisión de Regulación, Autoridad Nacional de Televisión y otra serie de entidades que eventualmente lo que generan es una serie de cargas regulatorias frente a la prestación del servicio que lo hace inviable hacia el futuro. Entonces, uno de los principales elementos que hemos analizado desde Andesco y que creo que de alguna forma el sector lo comparte porque lo hemos vivido en las diferentes trabajos que han realizado el Ministerio como las mesas de trabajo de televisión, es que claramente la recomendación que hace la OCDE frente a la necesidad de un regulador convergente es una de las soluciones o de los elementos más importantes que podemos tener. Entonces, aquí es importante reconocer que pues hoy más de 135 países a nivel internacional tienen un solo regulador para temas de TIC y temas de televisión o temas de audiovisuales que eventualmente han generado, digamos, esa posibilidad de tener un marco institucional mucho más acorde con las realidades de la prestación de los servicios. Un ejemplo claro es México. México hace un par de años genera un cambio institucional que permite hoy tener un solo regulador y vemos que eventualmente se ha aumentado el nivel de inversión, se ha aumentado también la calidad de la prestación de los servicios de la televisión. Entonces, este es un primer elemento importante que desde Andesco nosotros queremos compartir con ustedes y es que consideramos que uno de los elementos principales a nivel de la estructura sectorial es el tema de un regulador convergente y poder tener en cabeza de una sola entidad, digamos, todo el desarrollo de este marco regulatorio que le permitiría un desarrollo al sector. Ese es un elemento importante. Otros elementos importantes que hemos visto y del cual el primero ya se ha referido el doctor Juan Pablo es el tema de las condiciones de competencia o los equilibrios competitivos que creemos que deberían existir en el sector. Un primer elemento, como se acaba de mencionar, es el tema de la competencia que hoy existe entre los operadores de televisión por suscripción y la televisión comunitaria. Este tema pues fue analizado por la Comisión de Regulación y un análisis de este tema se presenta en el documento que ellos publicaron hace unos meses, el cual pues digamos desde el punto de vista de los operadores de televisión por suscripción lo compartimos totalmente. Y aquí quisiéramos dar un paso adicional y quisiéramos proponer en este auditorio un tema importante y es la posibilidad de que los operadores de televisión o de televisión comunitaria puedan tener unas condiciones que les permitan convertirse en operadores de televisión por suscripción con las mismas condiciones que hoy tienen los operadores de televisión por suscripción, que puedan acceder al mismo número de señales codificadas que hoy tienen los operadores, que puedan hacer los aportes a la televisión, digamos a la ANTV para la financiación de la televisión pública y tener todas las otras condiciones que tienen los operadores con el fin de generar un mercado en competencia que permita a todo el sector avanzar. Hoy las asimetrías que se han identificado por la Comisión de Regulación tienen que ser corregidas y tienen que permitirnos poder desarrollar el negocio de la televisión por suscripción en un ambiente de competencia igualitario. Ese es un elemento que para nosotros es importante y aquí pues la propuesta es generar esos periodos que le permitan a los operadores de televisión comunitaria poder llegar a ese punto en que se puedan convertir en operadores de televisión por suscripción
en plenas condiciones. Ahora, eso no significa que la televisión comunitaria se tenga que eliminar. Desde ningún punto de vista, desde Andesco se está planteando ese tema. Lo que nosotros sí consideramos es que la televisión comunitaria debe existir, pero debe responder a las necesidades que está hecha para cubrir. La televisión comunitaria desde el punto de vista de Andesco es una televisión de proximidad y, como le dice su nombre, es para poder dialogar y para poder transmitir y poder llevarle a los ciudadanos los temas de diálogo comunitarios que se están haciendo. Y en este caso sí consideramos que los operadores de televisión comunitaria que quieran ser operadores plenamente o que sean plenamente operadores de televisión comunitaria deben tener el apoyo no solamente, digamos, de la Autoridad Nacional de Televisión, sino del Estado para desarrollar ese tipo de contenidos que claramente son contenidos que necesitan el apoyo del Estado. Entonces, aquí básicamente en resumen para este tema lo que nosotros vemos es una posición clara y una posición muy importante que presenta la Comisión de Regulación en el sentido de generar unas condiciones de equilibrio para la prestación del servicio de televisión por suscripción para todos los operadores, y los operadores de televisión comunitaria que quieran y que consideren que su contenido es únicamente comunitario deberían tener el apoyo del Estado específicamente para el desarrollo de contenidos para poder cumplir con su misión, una misión social importante. Entonces, este es un primer punto, que es el tema de la televisión comunitaria, pero también, como lo menciona el doctor Juan Pablo, nosotros tenemos otros elementos que se han dado dentro del ambiente de la televisión que también llevan a identificar asimetrías importantes, y es el caso que se mencionaba de los operadores OTT. Los operadores OTT hoy han generado unas condiciones de inequidad frente a tanto los operadores de televisión comunitaria como los operadores de televisión por suscripción, en el sentido de que hoy estos operadores no tienen ninguna de las casi 31 cargas que hemos identificado a nivel de Andesco, como pago de impuestos, como aportes a la Autoridad Nacional de Televisión, como registro de información ante las entidades regulatorias. Ninguno de estos elementos hoy se están dando frente a los operadores de operadores OTT en Colombia. Y también estamos muy conscientes del discurso que se ha venido dando en los últimos años en el sentido de poder llegar a que estos operadores puedan cumplir con estas cargas, y nosotros desde Andesco compartimos exactamente la visión nacional, y es que es muy complicado entrar a generar esas condiciones de competencia frente a un operador que ni siquiera tiene presencia nacional. Pero sí hay un elemento importante, y es que todos los operadores, los operadores de televisión por suscripción, como los operadores de televisión comunitaria, como cualquier otra persona aquí en Colombia, puede empezar a generar servicios o prestar servicios OTT. Entonces, en ese orden de ideas, la propuesta de Andesco frente al tema de esta inequidad frente a los operadores OTT es: desregulemos o eliminemos las cargas a los operadores OTT nacionales para que puedan tener unas mismas condiciones de competencia con los operadores internacionales. ¿Qué significa eso? Si yo hoy aquí en Colombia desarrollo una operación de OTT, pues eventualmente no debería tener las mismas cargas que tiene un operador establecido. Entonces, este es, digamos, una posición importante que nosotros hemos venido presentándole no solamente, digamos, a las entidades de gobierno, sino eventualmente en estos foros que para nosotros son muy importantes, y es poder mirar la posibilidad o analizar la posibilidad desde parte del Estado de generar unas condiciones de desregulación o de deslimitación de cargas a los operadores OTT nacionales existentes y futuros que permitan que se den unas condiciones de competencia. El doctor Juan Pablo también se estaba refiriendo a un elemento importantísimo para el desarrollo de la televisión o del sector audiovisual en Colombia, y es el tema del subreporte. Claramente uno de los elementos que hoy consideramos que se convierten en un incentivo para que los operadores adopten medidas de subreporte es la contribución que hoy se hace frente a la ANTV, que está relacionada precisamente con el número de suscriptores que yo tenga a un periodo del mes o durante el mes.
Si eventualmente uno mira las condiciones de contribución que tienen otros operadores del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y me estoy en este caso refiriendo a mis mismos afiliados, porque los operadores de televisión por suscripción en la mayoría de los casos hoy tienen operaciones convergentes, o sea, prestan internet, prestan servicios de telefonía. Vemos que en los temas de tecnologías de la información y las comunicaciones, el aporte que hoy se hace por parte de estos operadores al fondo de las TIC del Ministerio es un aporte que se hace sobre sus ingresos brutos. Entonces, eventualmente aquí la propuesta o el llamado que nosotros estamos haciendo es que podamos generar ese cambio hacia un pago no por el número de suscriptores, sino por un porcentaje sobre los ingresos que generan cada una de las entidades para que se puedan eventualmente llevar estos recursos a la financiación de todos los servicios, digamos, de orden social que debe estar desarrollando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Pero el tema del subreporte, digamos, aunque hoy existe y aunque eventualmente hemos conocido iniciativas que pueden llevarnos a que se cumplan esas solicitudes que se han hecho por parte de Andesco, también, y como lo mencionó el doctor Juan Pablo, es importante poder reunir o poder tener la certeza de la cifra de subreporte que hoy se está manejando, precisamente para evitar discusiones hacia adelante, en el sentido de si es ese número de suscriptores, si somos de verdad los primeros o uno de los primeros países que tiene temas de subreporte y piratería más altas a nivel América Latina, y lo que hemos solicitado es que efectivamente haya esa pronunciación oficial de cuál es la cifra de subreporte. Eso ya se ha dado, es un tema que estamos de acuerdo, y eventualmente es la Autoridad Nacional de Televisión la que va a definir ese valor específicamente, porque también sirve para el tema del control. Si eventualmente yo puedo controlar esas cifras y estoy midiendo una cifra única, puedo ver los avances o eventualmente los no avances en el tema. Otro tema importantísimo que, digamos, está muy relacionado con el desarrollo o con la digitalización de redes redes audiovisuales a nivel nacional es la posibilidad de que exista hoy en Colombia esa digitalización total de todas las redes. En la medida en que yo tenga una red digital o que todas las redes por las que se presten servicios audiovisuales a nivel nacional sean redes digitalizadas, lógicamente con el apoyo del Estado, porque eventualmente entendemos que los recursos necesarios para digitalizar las redes actuales son bastante altos, podríamos tener también un control sobre el tema del subreporte, debido a que efectivamente estas redes nos pueden indicar quién y cuántos son exactamente los usuarios que se están dando. Pero otra vez, consideramos que esto es un elemento importante y un elemento donde no solamente los mismos operadores hoy tengan que hacer esas inversiones, sino que tienen que estar apoyadas por el Estado, porque entendemos que algunas de estas redes necesitan ese apoyo estatal o por lo menos ese incentivo para llevar esos servicios. Por último, también frente a un elemento que creo que compartimos todos los operadores que están reunidos en esta sala, es el tema de los derechos de autor. Eventualmente, y creo que ustedes o todos hemos tenido las visitas por parte de las diferentes entidades que representan derechos de autor, las entidades de gestión colectiva. Y aquí claramente lo que nosotros hemos visto es que desafortunadamente las condiciones de la prestación de los servicios audiovisuales en Colombia no han sido plenamente entendidas y racionalizadas por parte de estas entidades de gestión colectiva, en el sentido de que consideran que eventualmente el servicio audiovisual en Colombia es un servicio que genera casi rentas ilimitadas, y por eso hemos visto solicitudes tan preocupantes para los operadores de televisión por suscripción como para cualquier otro operador que haga uso de estos contenidos protegidos, y es cobros de hasta $3 por suscriptor
en cada una de las empresas por parte de alguna de las entidades. Entonces aquí es un tema importante porque eventualmente lo que se ve hacia futuro y en este caso hoy ya está radicado un proyecto de ley que se conoce como el proyecto de ley Pepe Sánchez, donde eventualmente se genera la posibilidad de que no solamente, digamos, los productores de contenidos audiovisuales representados hoy como entidades como Ejeda o los mismos actores representados por entidades como actores puedan desarrollar digamos, el cobro de sus derechos. También se está permitiendo, digamos, por parte de otra cantidad de personas que tienen sus derechos, pero eventualmente hoy no existe una metodología que permita definir la forma en que se deben tasar o se deben definir las tarifas frente a esos derechos. Entonces aquí, pues digamos, el llamado también es poder tener una metodología que permita hacer esa negociación de una forma racional, de una forma que atienda a la situación actual de la prestación de los servicios audiovisuales en Colombia, que como ustedes lo saben es muy diferente a lo que pueden ser los promedios en el mundo y específicamente en América Latina, que son los países sobre los cuales se hace esa comparación por parte de estas entidades. Ese es un llamado importante, es un tema que hay que empezar a discutirlo desde ahora y eventualmente es un tema que si hoy no le podemos dar una solución se va a convertir en un problema hacia futuro bastante grande y que va a generar los problemas que hoy tenemos y es poder ver que la televisión por suscripción desde básicamente el 2005 a la última información que hemos recolectado en Andesco 2015, hemos visto una caída en la participación del mercado casi de unos 6 puntos porcentuales. Esto afecta hoy, bajo la situación actual, no solamente digamos el desarrollo del negocio a nivel del país, sino que también tiene un efecto grandísimo en la prestación del servicio de la televisión pública en Colombia. Como ustedes lo saben, más del 70% de los recursos de la televisión pública en Colombia provienen única y exclusivamente de los operadores de televisión por suscripción. Entonces, eventualmente, en la medida en que podamos generar una televisión por suscripción donde todos podamos participar en iguales condiciones y podamos llevar estos recursos a la televisión pública, pues estaremos generando un sector audiovisual que en términos nacionales es un sector que avanza y que tiene unas posibilidades de crecimiento hacia el futuro. Eso es desde Andesco el análisis que hemos hecho. Muchísimas gracias.